tardes a todas y a todos. Es para mí un honor que la maestra Verónica Guajardo nos haya invitado a la presentación de este trabajo tan valioso. Y me voy a permitir presentar a la maestra María del Carmen Montoya Pérez, quien es directora del Seminario de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de esta Universidad Nacional Autónoma de México y docente de la misma. Ella ha realizado todos sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en esta gran universidad, alma mater de todos nosotros. El doctor José Antonio Navarrete Hernández también estudió su licenciatura en Derecho en esta facultad. Tiene una especialidad en Ciencias Penales por la Universidad Anáhuac. En el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México realizó la especialidad en impartición de justicia en materia familiar. Todos expertos en la materia, cuyo tema versa el libro de la maestra. También ha sido docente en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad y actualmente se desempeña como juez familiar y docente en el sistema de universidad abierta de esta facultad. La autora de este libro que ustedes ven aquí en el centro es la maestra Verónica Rosario Guajardo Suchilla, quien cursó sus estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también estudió la maestría. Es comisionada del Consejo de la Judicatura, la Cuarta Sala Familiar, y docente en la Facultad de Derecho, de también su alma mater, y es autora del libro Los Derechos Familiares de las Personas Mayores. Realizar un trabajo de esta dimensión no es fácil, porque se dedica mucho tiempo, muchas horas, se distraen ocupaciones cotidianas, se distrae del trabajo en familia, se distraen inclusive los descansos. Sin embargo, la conclusión es ese trabajo que ven ustedes enfrente. Ahora bien, aunque los derechos y obligaciones de las personas mayores son iguales a los de cualquier otro ciudadano, los derechos familiares que se abordan en el libro, los derechos familiares de las personas mayores, no pretenden excluir, limitar o reducir los que por ley les corresponden, sino que su propósito radica en ser un espacio de reflexión para que las personas mayores conozcan los alcances de sus derechos frente a su familia, sin perjuicio de los que les asisten respecto del Estado, y al mismo tiempo que los abogados tengamos ideas creativas en el tema de la vejez como la tuvimos para la niñez. Espero que sean ustedes testigos de este trabajo valioso que llevó muchas horas de esfuerzo. Adelante, maestra. Gracias. Muy buenas tardes, estimados alumnos, maestros que nos acompañan, abogados que también veo que nos están acompañando el día de hoy, que de una u otra manera han dejado sus actividades cotidianas por estar el día de hoy con nosotros. Desde luego también estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy con la autora Verónica Rosario Guajardo, que conocemos de un tiempo no solamente como docente aquí dentro de la Facultad de Derecho, sino también como, bueno, ustedes no lo saben, pero se organizan algunos cursos de actualización de profesores, en donde acuden dos instancias universitarias, que es la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Facultad de Derecho, en donde los docentes de estas dos entidades participan en la actualización en beneficio de sus alumnos, y ahí la maestra ha sido en todos los cursos, que ya tenemos 7, vamos por el 9º curso de actualización de profesores entre esas dos entidades académicas, y siempre ella muy interesada desde luego en todos los temas que se han tratado, y participativa y crítica sobre todo en muchos puntos de vista, lo cual verdaderamente me da mucho gusto. Y desde luego también el ver ahora un trabajo realizado por una alumna egresada de esta facultad, y además también
docente, pues es un doble orgullo, desde luego, una gran satisfacción para los docentes de la Facultad de Derecho que ver que nuestros alumnos van realmente, que ella no pone alumna, claro, ¿verdad? Pero bueno, que todos nuestros alumnos, y porque está muy joven, que nuestros alumnos van creciendo, van reestructurando y van dando su pensamiento crítico y jurídico en diferentes ramas del derecho. Y en este caso, de los derechos familiares de las personas mayores. Efectivamente, la autora toca un punto realmente trascendente, porque estamos viviendo una época quizás diferente a donde nosotros nos formamos. Digo nosotros, mi generación, porque hablo porque hay varios maestros de aquí, que yo los veo, y no quiero nombrar, pero todos que somos de otra generación, algunos alumnos del sistema de universidad abierta que pertenecen a mi generación, que somos más o menos contemporáneos, y otros no, que son muy jóvenes, y que entonces quizás no teníamos la formación en esa época, de mi generación, de una cultura en relación a determinados grupos etarios, sobre todo que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Se empezó desde luego en un trabajo muy fuerte en relación a los menores, como decía la maestra, en el sentido de darle mayor protección, la Convención de los Derechos del Niño, etc. Pero después también se vio que hay otros grupos etarios que también, dadas las circunstancias, dada la situación especial que cada uno de ellos viva, desde luego le genera una situación de vulnerabilidad. Cuando las personas han transitado toda su vida en cuidar a su familia, en forjar un patrimonio en beneficio de su familia, pero cuando va avanzando la edad, pues también el cuerpo va disminuyendo en su estructura, las capacidades también, y no puedo decir que siempre había sido así, porque si nosotros vemos los antecedentes en nuestro sistema precortesiano, ahí vemos cómo efectivamente existía una cultura de atención y cuidado a las personas mayores. Eran realmente el consejo de sabios de las personas mayores las que se les daba un lugar muy importante dentro de la organización de ese mundo jurídico, pero desafortunadamente todo cambió gracias, o no gracias, sino desafortunadamente por la invasión que sufrimos de los españoles a estos pueblos de Mesoamérica. Y entonces pasaron los años, y ¿qué sucedió? Para dar así grandes rasgos, que las personas adultas mayores, como inicialmente se les llamaba, y hoy con otra connotación por los tratados internacionales en los cuales México forma parte, hablar de personas mayores, pues realmente se dieron cuenta que se les había dejado en una situación de olvido, en una situación de falta de atención, en donde desafortunadamente en ciertos momentos se establecía ya no sirven para nada, ya no tienen la posibilidad de ser productivos, y en otras peores pues se les consideraba como unos estorbos. Realmente es una situación que preocupa a nivel mundial, que preocupa a la Ciudad de México y a nuestro México. Podemos decir en toda la República Mexicana existe el problema, en el sentido de sensibilizar a todas las generaciones que convivimos con personas mayores para apoyarlas, cuidarlas y darles todo el afecto, no solamente el afecto por interés, como mucho se ve, porque si hizo una gran fortuna o tiene algunos bienes, pues quizás algunos parientes se acercan, ¿verdad?, con ese interés de que algo me dejen, ¿verdad? Y entonces no es tanto por ese deseo de apoyo, de ayuda, de solidaridad que debe de haber entre las personas que forman parte de una familia, como lo marca el Código Civil para la Ciudad de México, en el sentido de que las relaciones jurídico-familiares deben de estar basadas en el apoyo, en el respeto, en la solidaridad y en el respeto a la dignidad de las personas. Y las personas mayores son y siguen siendo personas, no son incapaces. Tienen disminuidas algunas de las aptitudes o de las funciones, pero no son incapaces. Claro que hay algunas, desde luego, que por su situación especial
requieren de que se tramite el juicio de interdicción, pero serán casos muy especiales. Pero la regla general es que siguen siendo plenamente capaces, que pueden ejercer sus derechos por sí mismos, que no requieren de ninguna manera que alguien decida sobre su persona, sobre sus bienes y desde luego sobre con quién está o con quién no está. Pero, repito, hay una falta de cultura en ese sentido y bueno, ese es un factor tan importante que despertó el interés de la autora y dado que no hay mucha literatura sobre la materia, tenemos algunos ejemplos en la Escuela Nacional de Trabajo Social, que desde luego hemos visto las obras, se han hecho algunos cursos de actualización sobre este tema, hay foros que realizan las diferentes instancias universitarias y también del gobierno de la Ciudad de México para la atención de las personas mayores. Y así entonces vemos que la autora en una forma muy, vamos a decir, una capacidad de síntesis, porque la verdad de las cosas hay mucho que decir, pero quiso que esta obra quedara de una manera estructurada para que todas las personas, no solamente abogados, no nada más estudiosos de esta área, de esta temática, sino cualquier gente que pudiese tomar en sus manos la obra, pudiese comprender con claridad cuáles son los derechos que en forma específica le corresponden a las personas mayores. Como persona son los mismos derechos, nada más que, les repito, dada esa mala información que puede tener en un momento determinado un grupo de personas, al considerar que, pues, como ya no oyen, ya no escuchan, ya no ven bien, ya no se desplazan y ya no atienden sus causas particulares, las empiezan a ver en un sentido de digamos, no quiero ser despectivo, sino de desatención para decidir por ellos. Y entonces, esta obra realmente nos va marcando cómo, no solamente desde el ámbito del derecho civil, que es una parte del derecho familiar, tienen y deben respetarse sus derechos a las personas mayores, sino también nos da un panorama demográfico de las personas mayores en América Latina y en el Caribe. Y entonces ahí vamos viendo que la población a nivel mundial, no solamente en la Ciudad de México, sino en la República Mexicana, en razón de la edad ha crecido. Y qué bueno, ¿no? Digo qué bueno porque, bueno, en lo particular y algunos que estamos aquí, pues quizás estamos próximos a llegar y otros ya están en eso que se llama la tercera edad, que en otros países se habla de la cuarta edad, ¿verdad? Y entonces, pues es importante saber que nuestra población pues ha crecido en este ámbito de la edad y se ha llegado realmente a una etapa en donde el Estado, los organismos internacionales pues tienen realmente que tener atención especializada en relación a los derechos de las personas mayores. Y entonces aquí vemos el panorama demográfico, claro, nos da la razón de cómo México es uno de los países que cuenta con una población adulta, una población de personas mayores considerable, que requiere una atención muy específica. También encontramos que nos señala el acceso a la seguridad social de las personas mayores. Bueno, en ese sentido no solamente va unido, como ven ustedes, no solamente tocan los derechos familiares, porque estamos viendo derecho a la seguridad social, y ella, la autora, en forma muy precisa, señala la manera en cómo las personas mayores pueden tener acceso a algo tan importante para ellos que es la seguridad social, porque precisamente pues, están en una época en donde quizás se agudizan ciertas afecciones desde el punto de vista físico, fisiológico, que requiere una atención especializada y que tampoco se tienen los medios económicos como para poder atenderlos. Y entonces por eso también nos habla en ese sentido de qué derechos tienen las personas mayores. En otro aspecto que me llamó mucho la atención es en relación a la toma de decisiones con apoyo para las personas mayores. Efectivamente, ahora desde el ámbito internacional se busca lo que les comentaba hace un momento, en el sentido de que las personas mayores no son incapaces, sino todo lo contrario, son personas perfectamente capaces y por lo tanto las tomas de decisiones las deben de decidir ellos en relación a su patrimonio, a su vida, a sus relaciones sociales y familiares, y no dirigírselas. Y solamente en el caso
muy específico en donde la persona verdaderamente no tenga la aptitud por alguna enfermedad o lo que desafortunadamente por el deterioro natural del ser humano llegue a tener alguna enfermedad que le impida tomar esas decisiones, pues se le tramite el juicio de interdicción, del cual quizás aquí nuestro invitado, el señor juez, pueda hacer mención más sobre ese tema, pero si no es así, las tomas de decisiones realmente deben de ser sin necesidad de tramitar un procedimiento de incapacidad. En relación, y voy a saltarme algunos puntos porque a mí me gusta un poco más hablar del derecho familiar. En ese sentido, de los derechos de las personas mayores en el ámbito del derecho familiar, pues desde luego ustedes comprenderán, la persona mayor está inmersa dentro de una familia, forma parte de una familia y por lo tanto debe de darse la misma atención, cuidado y tiene los mismos derechos que cualquier miembro de la familia. Por lo tanto, allí está inmersa toda la gama de instituciones en protección también de la persona mayor. Claro está que encontramos algunos derechos, por ejemplo, en el caso de alimentos. Cuando las personas mayores llegan a una edad y los bienes que tienen ya se acabaron o sus necesidades alimentarias no las pueden cubrir con la pequeña pensión que le tocó, porque también es tocar otro punto, ¿verdad?, del aspecto de las pensiones en México, terribles, para todo este grupo que tenemos tan grande de personas mayores y que las dejamos en una situación verdaderamente de falta de cuidado estatal, falta de cuidado gubernamental, pero bueno, ese es otro tema. Pero finalmente vemos que también tienen una falta de atención y cuidado en relación a los alimentos por sus propios familiares y sobre todo por aquellos quienes tienen sobre todo la obligación directa e inmediata de proporcionar alimentos, que son los hijos. Si nosotros recordamos, la obligación alimentaria es una obligación que tiene como característica ser recíproca. Y si bien es cierto, los progenitores aportaron, formaron, crearon, dieron todo, no solamente su tiempo, su atención, etcétera, pero sobre todo lo económico, en beneficio de sus hijos, pues es justo que cuando las personas mayores requieren de recibir alimentos y de recibir la atención y cuidados y afecto y todo lo que recibieron los hijos cuando eran menores y cuando eran mayores también, pues en realidad, ¿por qué no se proporcionan los alimentos? Porque aquí tenemos un grave problema, no me dejará mentir aquí el señor juez, en el sentido de que las cuestiones de alimentos son los procedimientos que más se llevan ante tribunales, pero desafortunadamente en relación a los padres que demandan a sus hijos son los menos. ¿Por qué? Yo siempre les he dicho, por un malentendido, quizás prejuicio u orgullo, en el sentido de que antes pido limosna que pedirle a los hijos. Pues no debe ser así. Si se dio realmente el cumplimiento por parte de los padres, debe de darse ese apoyo en favor de hoy las personas mayores. Y entonces ahí encontramos una norma específica en relación, que toca la autora, en relación a los alimentos, que cuando una persona mayor demande los alimentos, se debe preferir que los alimentos se paguen o se cumplan en relación a la persona mayor, incorporándolo al domicilio del deudor alimentario. Lo que pasa es que también en la práctica no todo el mundo ni desea recibir al suegro o la suegra, porque hay un mal concepto, dentro de su domicilio. Es otro problema, necesitamos cambiar la cultura. Los seres humanos debemos ser solidarios y máximo entre nosotros. Yo creo que el primer factor es ser solidario con los miembros de la familia, y las personas mayores son miembros de una familia, entonces los familiares están no solamente jurídicamente obligados, sino también moralmente a cumplir con esa obligación alimentaria. Y por lo tanto debe dejarse a un lado quizás ciertos enojos, ciertas situaciones muy personales en aras de ¿qué? De atender en primer lugar a las personas mayores. Así es de que a mí me da mucho gusto, quisiera decirles muchas cosas más, pero están también aquí otras personas que van a tomar la palabra en el sentido, hablando sobre los derechos familiares de las personas mayores, pero yo los convoco a que realmente esta es una obra que la maestra hace su esfuerzo precisamente para
despertar el interés de los estudiantes, de nuestros compañeros juristas, de nuestros compañeros académicos, de nuestros compañeros abogados y del público en general, para que realmente asumamos ese deber de proporcionar la atención y cuidado a las personas mayores. Es cierto que hay ocasiones en que quizás no se tiene el medio económico para compartir más allá, pero también debemos de tomar en cuenta que creo que también sería interesante el tiempo, la dedicación, el escucharlos, el compartir con ellos sus vivencias, que son buenas, o quizás fueron malas, porque cada persona tiene una historia, pero finalmente el escucharlos, el compartir, el vivir tomados de la mano con las personas mayores nos hará crecer. Muchas gracias. Vamos a tener el honor de escuchar la participación del doctor José Antonio Navarrete Hernández, lo cual va a implicar una situación sumamente enriquecedora. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el trabajo de la maestra Verónica Guajardo habla de un derecho objetivo, fusionado con estas experiencias de ambos y la carnita de los tribunales, va a ser un binomio perfecto. Adelante, doctor, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en esta presentación de la obra de la maestra Verónica Rosario Guajardo Susilla respecto de los derechos familiares de las personas mayores. Me siento muy contento, muy honrado por varias razones. Una de ellas es haber sido egresado de esta querida y llamada Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Segunda, de que en este lugar hace muchos años hice mi examen profesional, lo que me llena también de mucha alegría. Y esta alegría se la debo a nuestra estimada maestra que hoy presenta esta obra. Y pues en esta ocasión pues me quiero felicitar a la maestra porque más precisa, más clara no pudo haber sido respecto de una problemática que estamos viviendo hoy respecto de los adultos mayores. Es un grave problema porque todos estos conflictos que se derivan de los derechos que no son ejercidos por los adultos mayores precisamente nacen de una enfermedad llamada anomia que don Emilio Durkheim en 1890 ya se quejaba en su natal Alemania, filósofo y abogado alemán, sobre la ausencia de principios y valores que estaba viviendo su comunidad. Hoy, a más de 120 años, la falta o la ausencia de principios y valores la estamos sufriendo hoy en día y es globalizada. Lo que da origen a la violencia no solamente dentro de la familia, sino a la violencia que se vive en la ciudad, y lo vemos a través de las estadísticas, radio, televisión, la delincuencia organizada. Lo más importante es de que nos damos cuenta en la trinchera en donde nosotros estamos, de que, y más aún que su servidor tiene 25 años de servicio en el Tribunal Superior de Justicia, y me tocó ver precisamente este incremento de la violencia que se da en el seno familiar y la ausencia de los principios que, a decir de muchos enterados, el seno familiar es la mejor escuela que tenemos al momento de nacer, porque ahí es donde, perdón por la expresión, pero ahí es donde mamamos los principios y valores que nuestros padres nos dan: el respeto a los hermanos, el respeto a nuestros padres, el respeto al ser supremo, el querer al ser supremo, el querer a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, obviamente también a nuestros padres y abuelos. Y de veras que es desafortunadamente yo ya no los tengo, pero es un gran honor el que todavía tengamos la dicha de tener abuelos, a tener a nuestros padres, y no solamente eso, tener la oportunidad como nietos o como hijos de poder cuidar y proteger a nuestros padres o a nuestros abuelos. Desafortunadamente, y bien dice la maestra,
en cuanto al concepto de familia, que lo dio muy puntualmente, que la familia se basa precisamente no solamente por los lazos de parentesco y consanguinidad, sino que en ese seno materno, en ese seno familiar, debe haber el respeto a la dignidad, el respeto a sus valores, el respeto a sus decisiones, precisamente para que en un momento dado no haya esa alarmante disfunción familiar que hoy en día estamos viviendo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de toda la República Mexicana y de muchas partes del mundo. Los juicios que se ventilan en el Tribunal Superior de Justicia que son cada día más y más, de tal manera de que los 42 jueces familiares, además de los 10 juicios, los 10 jueces orales en materia familiar, se está desbordando. El común denominador de esta disfunción familiar está basada en la violencia familiar. La maestra, nuestra autora, acertadamente va avanzando en su libro, iniciando por el panorama demográfico, y me entero que un país que tiene un 10% de población con personas mayores de 60 años, se estima como un país con una población altamente de ancianos. Yo quisiera que lo cambiaran a 70 años porque yo tengo 60 y a partir de 60 soy a la tercera. Ya digo que todavía puedo correr y me puedo divertir, ¿cómo? Pero no, definitivamente es un fenómeno social que estamos viviendo y que conforme vamos avanzando en nuestros procesos, nos damos cuenta de que los hijos abandonan literalmente a los padres o a los abuelos, y que los abuelos efectivamente se convierten en un estorbo en la familia porque ocupa espacios que mi hijo o mi hija o mi nieto puede ocupar. Y menciono cómo se da el fenómeno. El padre ve crecer a sus hijos, con muchos trabajos adquirió un terreno, construyó su casita y tuvo 3 hijos. Conforme se crecen, se casan, y papá, pues ya me casé, pero no tengo a dónde ir. Pues ven para acá, hijito, mira, construye en este cuartito, o vente aquí, ocupa un espacio dentro de la recámara, te dejo esta recámara, o la recámara que estabas ocupando. Pero va creciendo y se casa el otro hijo y tiene el mismo problema. Obviamente la vivienda en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana, adquirirlo es un rito y un reto, ¿no? Porque principalmente el poder adquisitivo no nos permite tener esa situación o tener acceso a una vivienda digna. Y bueno, pues entonces conforme va creciendo la familia, vamos desplazando a los que nos dieron la oportunidad de poder habitar, y entonces ya nos estamos peleando a ver quién de los 3 hijos decide para dónde se va a ir el papá o la mamá o los abuelos, y son sujetos de violencia de todo tipo. Muy claro el 323 con respecto a la violencia familiar, no solamente en el aspecto físico, en el aspecto psicológico, denostando al anciano, en el aspecto económico, porque además no le dan a esta jubilación de la que habla la maestra, definitivamente es insuficiente para poder el abuelo satisfacer sus más estrictas necesidades, más aún cuando está enfermo. Y entonces buscan lugares a donde pueden ubicarlo y lo quitan prácticamente de su casa, lo sacan de su casa. Es más, es tanta la violencia que vive los adultos mayores que mejor deciden irse a vivir con otros familiares que están viviendo en la casa que es propia. Y como dice, por amor propio, no los denuncia, no los demanda, porque pobrecitos, ¿a dónde se van a ir a vivir? Eso es la novia. También la maestra muy acertadamente nos habla en su libro sobre el acceso a la seguridad social, que está contemplada en el artículo 4 y en el artículo 17 de nuestra ley fundamental, porque si no se les da una asistencia o una atención médica, geriátrica, a que se refiere el artículo 308 del Código Civil, pues digo, como hijos, lo que debemos hacer es tener ese compromiso moral de poder atender a nuestros padres o a nuestros abuelos. No lo hacemos. Y qué lástima que tengamos que acudir al tribunal en uso de los derechos y obligaciones que nos da la Constitución y el Código Civil para recordarles las obligaciones que tienen ustedes como hijos de poder cuidar y proteger a sus padres. El principio de reciprocidad que acertadamente nos dice la maestra no solamente es ese, sino también el de orden público e interés social.
El orden público es porque el juzgador tiene la obligación de aplicar la ley a la letra y incluso agotar las medidas de apremio para que en un momento dado se cumpla una determinación de una medida provisional o definitiva respecto de la pensión alimenticia, sino también adoptar medidas importantes y trascendentes que el tribunal debe tomar para evitar actos de violencia familiar. Incluso dictar resoluciones en donde ordenemos que el hijo, la nuera, los nietos y todos los que están habitando en esa casa salgan con rompimiento de cerraduras, uso de fuerza pública. Y no saben cómo disfruto cuando después en el expediente, en las actuaciones, me doy cuenta que el abuelo sufrió o los padres sufrieron de violencia familiar por parte de los padres, por parte de los hijos, y que los hijos permiten que la nuera o el yerno también ofenda a nuestros padres, y que los nietos ofenden también al abuelo. Entonces no solamente somos violentadores directos, sino también indirectos porque lo permitimos. Y entonces cuando todo ese bagaje probatorio es analizado por un juez familiar, en lo particular yo disfruto, incluso hasta lentamente firmo la sentencia, ordenando la desocupación de ese inmueble, y hasta me gustaría yo ir físicamente y abrir la puerta al abuelo o al papá para decirle: pase usted, que este hogar es suyo. Y es una obligación y una satisfacción que, bendito sea Dios, no me lo permite dictar, porque es un compromiso como juzgador, pero también como hijo y como padre, el darme cuenta de que esto es lo que debe ser el Estado. Respecto a la toma de decisiones de un adulto mayor, por supuesto, y también felicito a la maestra porque hace alusión al artículo 450 que nos habla del capítulo de tutela, en donde no es necesario que un adulto mayor, independientemente de que tenga una demencia senil o estas enfermedades del Parkinson o Alzheimer, si tiene una carencia cognitiva, bueno, pues hay que intervenir de oficio, y incluso la tutela también es de orden público y tiene el juzgador responsabilidades tan grandes de las omisiones por parte del juzgador, y los daños y perjuicios que se le ocasionen por esas omisiones, no solamente lo hace responsable de responder solidariamente de los daños y perjuicios, sino que también el juzgador se ve inmerso en un tipo penal que en un momento dado puede ser la comisión por omisión o la denegada impartición de justicia. Vean ustedes qué importante, y felicito a la autora que también toca ese aspecto a través de la tutela, de la tutela legítima de adultos mayores, y también de la tutela cautelar, porque en ocasiones en esta tutela cautelar es reciente, la cuarta de las tutelas que conocíamos, o de las tres, nació esta cuarta tutela cautelar, en donde esta persona, este adulto mayor, puede decidir quién va ante notario público, incluso lo hace, no es un juez familiar, acude ante notario público para que instruya al notario público en decidir qué hijo o qué hija o qué persona va a hacerse cargo de su rehabilitación y qué persona se va a hacer cargo de la administración de sus bienes ante una enfermedad que no le permite valerse por sí misma. Y entonces cuando recobra esa salud, inmediatamente agradece a quien tomó la decisión acertada de su rehabilitación, toma posesión de los bienes y tendrás que rendirme cuentas, y obviamente que te voy a dar un honorario por haberme administrado perfectamente bien mis bienes mientras yo estuve enfermo. Pero si dilapidaste mis bienes, entonces fraude en la administración, y nos vamos a ver en los juzgados penales o incluso en un juzgado familiar, porque precisamente faltó a la confianza que debía haberle tenido a esta persona adulta mayor que confió en mí. Y entonces la sanción impuesta por el juzgador no se hace esperar. Y aquí hablamos y nos referimos precisamente, nuevamente repito, al artículo 17 constitucional, en donde la expeditez en la impartición de justicia debe ser tal que no tenemos por qué andarle pidiendo permiso al hijo o al nieto de que va a dar una pensión alimenticia. Inmediatamente decretamos una pensión alimenticia de tal manera que sea lo suficientemente básica para que le garanticemos a este adulto mayor estar en un área de confort, porque otro de los principios de los alimentos no es el enriquecimiento,
Imagínense ustedes que son 5 hijos o 7 todavía, y a cada uno le decretamos el 20%, cuando se da cuenta el acreedor alimentario va a decir, pues esto lo hubiera hecho ¿desde cuándo? Ya está, hasta del aguinaldo me estoy viendo todo cada mes. No, es otro principio que el juez debe respetar, en donde debe ser proporcional, contenido en el artículo 311 del Código Civil, que nos dice que la pensión alimenticia debe ser proporcional a la capacidad del que debe darlos y a la necesidad de quien debe recibirlos. Otro principio básico que debemos tomar en consideración. Pero cuando son 4 o 5 los hijos que están obligados a administrar alimentos, bueno, pues inmediatamente señalamos una fecha de audiencia previo al emplazamiento para que acudan al juzgado y nos pongamos de acuerdo de mutuo propio, de voluntad, en la forma en que van a administrar alimentos a su padre o a sus padres o a sus abuelos. Y si en un momento dado no se ponen de acuerdo porque definitivamente consideran que ellos no están obligados a dar alimentos, por supuesto que lo están, y en grado de consanguinidad ascendente y descendiente obligadamente están, hasta que el Señor pues le permite el Señor vivir, ¿no? Pero le tenemos que garantizar al deudor alimentario, al adulto mayor, que está protegido por el Estado a través del Tribunal Superior de Justicia. Y acertadamente también la autora de este libro muy bien hace preguntas y respuestas respecto de los derechos del adulto mayor, que lo hace de manera muy precisa, muy magistral. Yo la felicito, maestra, porque muy pocas personas se atreven a hacer este libro tocando tópicos tan importantes como es en donde debemos proteger al adulto mayor. El acceso a la debida impartición de justicia, bueno, pues ya también lo toca en sus capítulos la maestra, y bien hace preguntas y respuestas en donde es muy accesible, no solamente para el abogado, sino también para todo ciudadano, incluso el adulto mayor, saber de sus derechos y saber de las obligaciones que tienen otros para poder satisfacer esas necesidades. Muy perfectamente lo hace ver la maestra, nuestra autora, y bueno, pues también hace alusión a los tipos de violencia familiar, y en este caso el artículo 323 sextus, que es de reenvío al 282 del Código Civil, pues inmediatamente nos dice: juez, tú estás facultado para intervenir y hacer lo siguiente: suspender la violencia familiar, como sacando incluso inmediatamente al agresor o a los agresores. Desafortunadamente, pues hay medios de impugnación. Desafortunadamente tenemos que esperar al criterio de la sala, que esperamos en Dios que nos sostenga y que nos confirme nuestra resolución, porque estamos protegiendo a un adulto mayor. No es una concesión chistosa la que está haciendo el Estado para con el adulto mayor, es una protección, es garantizarle a este señor que va a tener un área de confort, que en los últimos días de su vida la va a tener adecuadamente, no solamente en el sector salud, sino también en el seno de su familia. Por otro lado, bueno, pues independientemente de la aplicación de la pensión alimenticia, a la que ya hicimos alusión y que se toca también en el libro, bueno, pues también la intervención oficiosa y la suplencia de la queja por parte del juzgador es importante, porque me ha tocado en donde los hijos que no tienen a sus padres, porque un hijo se cree dueño de sus padres o de los abuelos, los tiene bajo su recaudo, y nos damos cuenta de que cobra pensiones, cobra jubilaciones, explota las tarjetas de banco, de débito, y además de eso no le permite que sus hermanos convivan con sus padres o con sus abuelos. Y incluso en las demandas nos exhiben fotos del estado en que está el señor, de 80, 84 años, y lo que pide, desafortunadamente, es un régimen de visitas. Y en las fotografías nos damos cuenta que esta persona está con llagas, está enfermo, está con una desnutrición alarmante, y en un área en donde ni siquiera es salubre. Entonces, con esa facultad que nos concede la ley, y bendito sea Dios que no hay formalidades en materia familiar, cambiamos esa controversia para ese supuesto régimen de visitas y iniciamos un juicio de interdicción para saber si el señor está en condiciones o se encuentra en los supuestos del 450, y giramos inmediatamente oficio, ya sea a INCIFO o en su defecto al Hospital Fray Bernardino, para que deciden a los médicos alienistas y nos digan en primer término la salud del señor, el estado de salud.
y requerimos a la señora o al hermano que no permite el régimen de visitas o el acceso a su casa, que a propósito es de su madre o de su abuelo, que permite el acceso y se le puedan hacer los estudios y nos percatemos a través de estos médicos alienistas que son psiquiatras el estado de salud de esta persona y adoptamos inmediatamente medidas. Hace énfasis también la maestra en este aspecto, y por lo que hace al respeto a la toma de decisiones, por supuesto que salvo que estuviera con falta de capacidad cognitiva, si su cuestión es de enfermedad física o sensorial, inmediatamente le preguntamos al Señor en dónde le gustaría estar, y nos dice en cualquier lugar menos con estos desgraciados. No, lo que nos dice el Señor es que de darse inmediatamente lo que tiene este adulto mayor es el sentimiento que le provoca el que una persona se esté preocupando por ella, que ni siquiera nos conoce. Y uno se debe sentir como impartidor de justicia, satisfecho con el compromiso que tiene con la sociedad, de que debemos protegerlos. Y esas decisiones que toma esta persona adulto mayor en estos estudios y que constan en esta diligencia, que son dos estudios en 2 audiencias practicadas por médicos alienistas por distintas instituciones, pues decidimos su estado de incapacidad, las medidas provisionales que se deben adoptar y a quién vamos a designar, no decretando la guardia y custodia, sino la tutela del hijo que se comprometa a cuidarlo y que nos garantice que efectivamente lo va a hacer, y una atención alimenticia con respecto a los demás. Son muchas las obligaciones del tutor para poder cuidar a su pupilo y en este caso a su padre y a su abuelo. Qué gran compromiso. Pero también nosotros como juzgadores, los 5 primeros días de cada año tenemos que cerciorarnos del estado de salud de esta persona interdicta, no solamente si se está cumpliendo el tutor con sus obligaciones, sino también si el curador está cuidando al tutor, más que nada también por el manejo de los bienes que tiene. Ya hace un momento y antes de iniciar este evento magno del que nuevamente estoy muy alegre de participar, es que también el Estado está fallando y que la tutela es únicamente para las personas que tienen acceso a la justicia, pero no nos detenemos a pensar en la gente adulta que está indiferente y que desafortunadamente el Estado no tiene presupuesto para poder sacarlas de ese peligro, porque a veces amanecen muertos por el frío, por las enfermedades, y es una muerte tan triste que debemos también tomar en consideración y ser muy, muy conscientes de que el Estado le está fallando a este adulto mayor. Yo quisiera también extenderme como la maestra, porque es bien importante esto y les podría dar muchos ejemplos de todos del impacto social que trae el abandono de los adultos mayores. Yo agradezco y felicito verdaderamente a la maestra Verónica Rosario por este excelente libro y la invitación a que continúe precisamente con otro más, que este es el principio de otros libros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. La maestra Verónica debe estar orgullosa de todos sus comentarios. Ahora vamos a dar paso a unas palabras de la maestra Verónica Guajardo, que nos va a decir lo que implicó este trabajo tan fundamental, tan básico, tan importante. Tuvimos una evaluación de las Naciones Unidas acerca del trabajo por la suscripción de las convenciones que hicimos acerca de las personas mayores, y justo uno de los tópicos que tenemos pendientes es el que usted señala, como usted lo dice, y es el que se refiere tanto a la parte del marco jurídico como a la parte de impartición de justicia, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo de la maestra Verónica justo toca esa parte, y yo creo que su aportación es muy enriquecedora. Adelante, maestra. Gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias al señor director Raúl Contreras Bustamante, también al jefe de la división del sistema de la Universidad Abierta, maestro Fausto Razo Vázquez, muchas gracias. Gracias a la maestra Carmenita, a la maestra María de Jesús y al doctor Antonio Navarrete por su tiempo, por su solidaridad
pero sobre todo por sus generosas palabras. Muchas gracias. Gracias a ustedes por asistir, por tomarse el tiempo de estar y permanecer aquí. Hoy yo les quiero platicar cuáles fueron mis motivos para elaborar este libro. Al ingresar yo a la cuarta sala familiar del Tribunal Superior de Justicia, yo tenía que aprender, reaprender cómo se aplicaba el derecho familiar. Y hay un concepto fundamental, elemental, muy básico, que uno tiene que entender cuando trabaja con el derecho familiar. Se llama interés superior del menor. Y entonces comencé yo a aprender cómo se aplicaba el interés superior del menor, y todo giraba en torno del menor, de los niños. La razón es muy obvia, los niños son el futuro de la humanidad toda. Y pues yo ya iba como que en mi carril, ¿no? El interés superior del menor, todo era en función del menor. Hasta que un día llegó a mis manos una controversia del orden familiar, en donde quien pedía los alimentos no era un niño o una niña por conducto de su progenitor o progenitora, sino que quien pedía alimentos era un adulto mayor. Esto es, dicho en otras palabras, un papá demandando alimentos a sus hijos. En ese momento, pues me sorprendí, dije, esto no es lo común, y empecé a documentarme sobre el tema de envejecimiento. Encontré mucha literatura que me fue además muy útil en materia de psicología, en materia de medicina y también en trabajo social. Toda información muy útil. Pero jurídicamente no me dejó satisfecha. ¿Por qué? Porque siempre se abordan los derechos desde el ámbito civil, en este caso familiar. En ese momento lo que yo decidí fue visibilizar los derechos familiares de las personas mayores. Esto es, lo que yo pensaba era cómo le hago notar a las personas mayores cuáles son sus derechos. Entonces seguí la investigación. De una investigación documental tuve que recurrir a una de campo. Y pues los resultados fueron terroríficos, porque entonces yo me di cuenta que por lo que yo apostaba, que era la familia como su primera red de apoyo, era el núcleo donde el adulto mayor se encuentra mayormente violentado en las modalidades de psicológica, física y moral, con todos estos ejemplos que el doctor Antonio Navarrete nos ha puesto. Ante ello, pues mi primera petición para mis compañeros fue que en el tema de adultos mayores tuviéramos ideas tan creativas como cuando trabajamos con la niñez, y ya lo habían mencionado los maestros. Esta intervención oficiosa, esta suplencia de la queja, todos esos temas que se trabajan con menores, trabajarlos igualmente con el adulto mayor. Hay temas en los que nosotros los abogados tenemos que todavía trabajar más. Por ejemplo, hay que promocionar figuras como el testamento. ¿Por qué? Porque el testamento implica una disposición de bienes de la persona mayor, pero lo sorprendente fue descubrir que muchos adultos mayores ignoran que pueden modificar el testamento cuantas veces crean necesario. Entonces hay que hacer esa difusión. También hay que difundir tutela cautelar, explicarle al adulto mayor qué significa que desde hoy, en pleno uso de facultades físicas y mentales, decida qué persona lo va a cuidar y se va a hacer cargo de sus bienes. El otro tema también lo tocaron los maestros. Es importante que nosotros reflexionemos sobre la interdicción. Cuando se habla de senilidad, no necesariamente significa que la persona ya no pueda pensar ni hacer nada por sí misma. Hay personas muy seniles que están mucho mejor en claridad mental que yo.
¿no? Entonces, esta interdicción representa un reto para nosotros los abogados. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos que reflexionar sobre su vigencia, esto es, si sigue vigente la sustitución de la voluntad de la persona o lo tendremos que modificar convencionalmente por el sistema de apoyo en la toma de decisiones. Y otro punto importante, políticas públicas. Políticas públicas, el tribunal tiene muchas cosas que hacer, o sea, pero de verdad tiene tareas pendientes muy importantes. Ustedes han acudido al servicio médico en el ISSSTE y en el IMSS. Hay una ventanilla única, ¿no? Y su atención es para personas embarazadas y adultos mayores. En el tribunal ni eso tenemos. Entonces sí me parece que en el área de política pública y protección de justicia la deberíamos de tener. La Procuraduría la tiene. ¿Por qué? Porque tiene una agencia especializada. Entonces, este fue, grosso modo, el trayecto de la obra que les presentamos hoy. Yo les puedo decir que el éxito de este libro no es que lo compren, sino que difundan los derechos de las personas mayores y que vean el envejecimiento no así. Sí, estamos envejeciendo, sí, estamos ustedes, no, estamos todos nosotros envejeciendo, y en ese sentido ver a nosotros qué nos gustaría que el Estado hiciera y qué nosotros como abogados, como universidad, podemos hacer para mejorar este tratamiento de las personas en el país. Por último, les quiero decir que el tema ha llamado tanto la atención que ustedes van a encontrar disponible la segunda reimpresión del libro. Entonces eso nos habla a nosotros de una necesidad que todos como estudiantes y abogados, servidores públicos deberíamos estar atendiendo para un futuro próximo de manera pronta. Eso es todo por lo que hace a mi participación. Yo quisiera verlos en la segunda edición, sí, ¿por qué no? Y muchas gracias a todos por haber asistido. Bueno, pues, tal y como le escucharon, acaba de poner la maestra Verónica Guajardo el dedo en la llaga. Solamente quiero decirles que después de 7 meses, mi madre de 86 años sigue esperando una cita en el ISSSTE para oftalmología, porque tiene cataratas. Bueno, tenía cataratas. 3 días después fui a una consulta privada y una semana después mi madre fue operada en un privado. Y el ISSSTE me devuelve el pase y me dice que no me puede dar cita. Bueno, ¿y por qué? No sabemos por qué, pero vuelvan pues trámite. No sabemos con quién se toparon, no saben que tengo una asesora con un libro que leímos de pies a cabeza, no saben que somos abogadas, pero esa es una realidad que el doctor Navarrete, que la maestra Montoya, que la maestra Verónica acaba de manifestar, real, en carne propia, la estoy viviendo, ¿verdad? Y debemos considerarlo verdaderamente serio, verdaderamente cruel, y justo lo que señalaban, esto es una violencia estructural hacia las personas mayores, y tenemos que estar muy alertas, y todas y todos nosotros debemos tener el compromiso de asumir otra actitud. Le pedí a la maestra Verónica si podíamos hacer una ronda de preguntas. Vamos a tener 5 preguntas y entonces si son tan gentiles de levantar su mano y les daremos la palabra. Vamos a iniciar, si es tan gentil, por la compañera de aquel extremo, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Para que podamos escuchar. Buenas tardes. Mi duda es esta, no he leído el libro, pero a ver quién me lo puede contestar. El abandono de las personas adultas mayores no está tipificado. Entonces, yo tengo la duda si es
penalmente, porque está tipificado el del interés superior del niño, el abandono de niños, pero el abandono de personas adultas mayores no está tipificado. Entonces, en el Código Penal lo tenemos fuera, y no sé si sea materia civil o materia penal. Y otra cosa, bueno, ya va a haber una segunda edición, pero también, pues, como no tengo dinero, no sé dónde más se pueda conseguir. Gracias. Felicidades por su pregunta. Sí existe. Sí existe. El primer paso es acudir ante un juez de lo familiar para que dicte las medidas provisionales o definitivas respecto de los alimentos que se le deben proporcionar por los hijos o los nietos al abuelo o al padre. Ante el incumplimiento de estos deberes decretados judicialmente ya como medida provisional o definitiva, entonces esa conducta se adecua al tipo penal de abandono en los deberes alimentarios. Y entonces el Ministerio Público iniciará la carpeta de investigación solicitando copias certificadas de las actuaciones correspondientes y la aplicación de un decreto judicial respecto a los alimentos, y su incumplimiento o requerimiento trae como consecuencia la adecuación de la conducta al tipo. ¿Me puede decir nada más, perdón, completar una cuestión desde el punto de vista como abogada litigante? Mire usted, en ese sentido lo que usted podría hacer es, uno, presentar su denuncia correspondiente. No necesariamente usted puede hacer la denuncia por las personas que son familiares, sino por cualquier persona que ve en la situación de abandono a la persona mayor. Lo puede hacer en la agencia especializada de la Procuraduría General de la República del Distrito Federal, y además le atienden inmediatamente. O sea, inmediatamente se despliega el órgano estatal en protección del menor, del adulto mayor, acuden, le dan la protección, va a un albergue, y además también ahí mismo le asesoran para que pueda presentar incluso la vía civil. Son dos vías que pueden correr simultáneas, tanto la vía familiar, que nos acaba de decir aquí el señor juez, pero también la vía penal. Y efectivamente sí está perfectamente tipificado, no hay ningún problema. Por favor, si está bien, el compañero de la por favor. Yo tengo una pregunta con respecto a que la atención del adulto mayor ha sido denigrante por parte de los familiares. Y desafortunadamente el Estado, que debe de ser el rector de cuidar a la familia, ha desprotegido precisamente estos derechos que incluso los adultos mayores deben de tener políticas públicas. Y usted lo maneja en las políticas públicas, que el Estado es un descuidado, cuando es un Estado fallido, que no determina las condiciones que está bajo la Constitución. Y ante esa situación, yo no he visto o no alcanzo a ver que haya una política pública o las políticas públicas que se deben de ejercer para que el Estado se haga responsable a través de sus autoridades. Y están en el abandono. Hay infinidad de casos donde artistas abandonan a sus padres de mucho dinero, y ya hay abuelitos chantajistas porque tienen una infinidad de propiedades. Cuídame porque te va a corresponder tal propiedad. Hay intereses, y ante esa situación yo no logro ver que ese derecho que hablamos, que comentamos, se ejerza precisamente en una política pública. ¿Qué hay que hacer al respecto? Gracias. Gracias a usted por esta acotación. Efectivamente, quizá el Estado no cumpla con su obligación o no la cumpla de manera integral, pero mi apuesta es por la familia. La familia debe de ser la primera red de apoyo, y yo le diría, con la familia solamente hay dos vías, por la buena y por la mala. La buena es apelar a estos valores. Si yo no puedo cuidar a mi abuelo, a mi papá, entonces está la mala. ¿Cuál cree que sea la mala? Precisamente instar a la vía judicial. No hay más. Tiene que hacerlo valer judicialmente. Para eso es esta obra que yo lo planteo como pregunta-respuesta. Son las preguntas más recurrentes que encontré.
son dudas. El adulto mayor lo único que requiere es una gran asesoría legal, es todo. Entonces me parece que si nosotros atendemos desde la familia, el Estado más adelante podrá adoptar políticas públicas eficaces. Es decir, tendremos rampas, para decirlo más visible, tenemos rampas libres y elevadores en el metro que funcionen, por supuesto, por decirlo lo más visible que ha hecho el Estado. Quisiera solamente complementar la respuesta de nuestra autora, en el sentido de que sí, efectivamente, contrario a lo que usted me dice, sí el Estado interviene, e interviene de manera oficiosa, pero siempre y cuando tenga conocimiento de este hecho. Y el artículo 408 y demás aplicables del Código Civil, al hablar sobre los alimentos, dice: cuando una persona tenga conocimiento de que otra está abandonada por sus hijos, inmediatamente debe acudir al Tribunal Superior, y no teniendo la legitimación porque no hay parentesco, en ese momento el juzgador toma las medidas necesarias para percatarse de que efectivamente este señor está abandonado por sus familiares, emplaza con los efectos del 258 y 259 respecto de la demanda, el emplazamiento seguido de las medidas provisionales, porque esto es la oportunidad, es lo preventivo para garantizarle al adulto mayor de que el Estado está cumpliendo con una función. Es en ese momento, pero también quiero decirle que si falló el Estado en intervenir, también está el artículo 1816 del Código Civil respecto de los juicios cesorios, en donde hablamos de una incapacidad para heredar, cuando los hijos, teniendo la obligación de haber mantenido a su abuelo o a su padre, no les dieron la atención y por su causa falleció, y entonces demostrado es una persona que tiene una incapacidad para heredar. Tengo una duda. Bueno, perdón. Es que la chica, si eres tan gentil, Muchas por favor. gracias, muy buenas tardes a todos. Yo quisiera preguntarles a ustedes como juzgadores todos los elementos de que se han allegado para hacer precisamente, para resolver en materia familiar y en materia de adultos, si han encontrado elementos para considerar que existe la alienación parental con los adultos mayores, ¿no? Poner un hijo en contra al papá en contra del otro hijo o viceversa. Definitivamente hay interferencia parental. Bueno, ya después de mucho tiempo y muchos estudios y muchos congresos dijeron que no es alienación parental, pues de hablar, pero si no se llama Chana, se llama Juana, y decidieron por interferencia parental. Se da en los menores, por supuesto, y se da del padre que teniendo la custodia denosta al hijo para que en un momento dado rompa con esa identidad paterno-filial. Pero en el adulto mayor también se da esa interferencia parental, pero acaso más aviesa y más ambiciosa, porque entonces influye en el padre para que en un momento dado otorgue una disposición testamentaria en donde éste sea el único y universal heredero. De ahí que la oportunidad de quienes los hijos denuncien a un tercero que no tenga nada que ver con la familia, para que el juez intervenga inmediatamente, no solamente en la aplicación de alimentos, sino también en determinar su estado de incapacidad, para que en un momento dado, si hay después de su muerte hay un testamento dentro de ese procedimiento, se pueda demostrar que fue bajo la influencia de esa interferencia y como consecuencia la nulidad de ese testamento. Yo nada más quisiera agregar lo siguiente. Sí existe esta violencia psicoemocional en los adultos mayores, pero precisamente es la función de nosotros los abogados promocionar este tipo de figuras como las que hablamos hoy, tutela cautelar. Si a esta persona antes le hubieran dicho que existía tutela cautelar, no tendríamos que llegar a hablar de este tema de alienación o transferencia, ni siquiera de violencia. Entonces es como medida preventiva. Nos faltan dos preguntas que son tan gentiles, por favor. Chicos de verde, por favor. Gracias. Me queda clara el esfuerzo que está haciendo el tribunal en la parte jurídica y con la protección a este sector vulnerable. Mi pregunta es, ¿se agota el papel de los litigantes y los abogados en cuanto a esta intención de reconstrucción del tejido social, que es bastante complejo?
en tanto estar atentos a qué personas están en este sector vulnerado o tienen estas condiciones, o hay algo más que podemos hacer como litigantes para evitar que esta situación se dé, o reconstruir de alguna forma ese tejido social, que no se repita este tipo de situaciones. Me da pena con la maestra porque ella es la anfitriona, ella es la... Me voy a tomar, muchas gracias por darme la palabra. Definitivamente llama la atención a todos los abogados, y en especial a los egresados de esta facultad y a los que se están preparando en este momento, para que se preparen, para que estudien, para que se hagan responsables de los justiciables que están en espera de gente preparada como todos ustedes, para que en un momento dado, con conocimiento de causa, presenten demandas lógicas, presenten demandas congruentes, con hechos, con pruebas, que nos avengan de elementos probatorios para que nosotros, con independencia de su admisión, ordenemos su preparación. Pero el 278 del Código de Procedimientos Civiles también nos da la posibilidad de esa intervención oficiosa y de esa suplencia en la deficiencia de agotar otros elementos de prueba, valiéndonos de peritajes, de documentos o de un tercero, para que en un momento dado se pueda dictar una sentencia ajustada a derecho, justa, equitativa, proporcional, de orden público y de interés social. Ese es el llamado que, contestando su pregunta, la materia familiar después del 2000 ha jugado un papel muy importante, y las estadísticas lo validan, en el sentido de todos los acuerdos que se dictan en cada juzgado, del orden de 250 multiplicado por 42, imagínense ustedes. Cuando termina este año tenemos un número de expedientes cercano al 2200, más aparte los del 2017 y los que llegan anteriormente. Entonces tenemos cada juzgado un número de 4.000 a 3.500 expedientes. De ahí que se está desbordando en la impartición de justicia, pero no por eso estemos diciendo que estamos dejando de cumplir con esa impartición de justicia. El tribunal tiene que doblarse para poder dictar los acuerdos dentro de los 3 días que para tal efecto da la ley. Quiero decirles que cada juzgado lleva 12 audiencias diario, con 2 pláticas pormenores, independientemente de los grupos de interdicción. Entonces, si bien nos va, a las 8 de la mañana entramos y salimos a las 9, 10 de la noche. Y los que nos quedamos un poquito retrasados, si es necesario, sábados y domingos también estamos acordando y trabajando de tal manera de que si se escapan de nuestras manos la impartición de justicia, lo que le va a pasar al juez es de que sea inhabilitado o definitivamente que salga del tribunal. Sí, claro. Es cierto lo que estamos viendo, lo que sucede en la práctica, pero miren, abusando un poco, como decía la autora, le voy a comentar. Creemos que aquí es un problema de reeducación, de educación. Ustedes, nosotros, tenemos un compromiso, no es tanto, y hablando de lo que decía de las políticas públicas, el Estado tiene una obligación indiscutiblemente que no ha cumplido. Y entonces nosotros como ciudadanos tenemos que organizarnos y tenemos que poner el dedo en la llaga para que se cumplan con esas políticas públicas. Digámoslo tan claro, nos falta eso, 1. Nos falta 2. Otro punto es la educación en casa. Porque nosotros que estamos conviviendo con personas mayores, si damos mal ejemplo, si estamos realmente dando el ejemplo de maltrato, de violencia a una persona mayor en casa, en la calle, en los centros hospitalarios, en cualquier parte del núcleo social y familiar donde nos desenvolvemos, entonces somos nosotros los mismos que estamos reeducando que siga este problema. Entonces es un compromiso que ustedes y que la autora realmente nos deja a todos en reflexión de que todos y cada uno de nosotros tenemos que cumplir con esa situación de atención, cuidado y protección a las personas mayores. Ese es realmente el problema, para evitar que lleguen a los tribunales estas situaciones. El señor juez nos resuelve y nos dice, aquí está la forma como lo resuelve, pero ¿cómo participamos nosotros para evitarlo? Pues tenemos que tener como ciudadanos, como miembros de una familia, evitarlo. Entonces, eso es la tarea, la reflexión que busca la autora en el sentido, al promover los derechos de las personas mayores, en que se conozcan, pero también que busquemos todos en protegerlos, pero es toda nuestra obligación. Y después,
Si vemos que el Estado no cumple, si vemos que las instituciones jurisdiccionales o quien no cumpla, pues entonces ver los cauces legales también para exigir que se cumplan. Bueno, queremos agradecer a la Facultad de Derecho, a su director, a todas las personas que estuvieron presentes, a la maestra María del Carmen Montoya por su valiosa participación, al doctor José Antonio Navarrete, y una felicitación y un aplauso a la maestra Verónica Pajato.